Buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenidas a esta jornada de reconocimiento de la responsabilidad social en Aragón, en la que se pone en valor la labor de las organizaciones socialmente responsables con el sello RSA. Enhorabuena a todas estas empresas y especialmente a las que han podido dar un paso más allá de la responsabilidad social, a autónomos, empresas, entidades que han apostado por la conciliación, por el voluntariado, por la igualdad, por la difusión de la cultura en Aragón y que están comprometidas con los ODS y que hoy recogen el sello RSA+. Estamos aquí hoy para premiar 5 buenas prácticas en las 4 categorías de autónomos, pymes, grandes empresas y entidades no lucrativas, así como también en la categoría de ODS. Para la ponencia de honor vamos a contar hoy con Juan José Almagro. Es profesor y doctor en responsabilidad social, también articulista y conferenciante, que va a compartir con todos nosotros sus reflexiones en tiempos de incertidumbre. Antes de nada, antes de empezar, les invitamos a conocer con más detalle todos los objetivos del Plan RSA y lo vamos a hacer a través de este vídeo. Una organización sostenible es aquella que va más allá de las exigencias legales, que aplica la transparencia en su gestión y que integra, de forma voluntaria, iniciativas y prácticas responsables con un claro compromiso ético, social y medioambiental. El Gobierno de Aragón, conjuntamente con los agentes sociales, fomenta la responsabilidad social, impulsando su implantación en autónomos y autónomas, pymes, grandes empresas y entidades de carácter no lucrativo. El plan acompaña en un proceso guiado desde el inicio con la difusión y sensibilización, el diagnóstico de la gestión, pasando por el compromiso con el código ético e informe técnico y la exposición pública hasta la posterior validación y concesión del sello socialmente responsable. Con el premio a las buenas prácticas se reconoce a las organizaciones referentes y que hacen un efecto demostración de Aragón hacia el mundo. Además, con el sello RSA+ se da un salto hacia adelante en la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, la igualdad entre todas las personas, primando las mismas oportunidades y el principio de no discriminación, la implicación con el voluntariado corporativo y la colaboración estable con ONGs, y la promoción de la cultura en Aragón, impulsando la relación de la empresa con su entorno más cercano. Aragón se compromete con la sostenibilidad a través de la implantación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Con personas que desarrollen su potencial con dignidad e igualdad, con una gestión sostenible de los recursos naturales, con un proceso económico, social y tecnológico sostenible, con unas sociedades más pacíficas, justas e inclusivas, y con alianzas en las que colaboren todas las partes interesadas. Este es el objetivo desde Aragón para hacer entre todos un mundo mejor. En nuestra comunidad, desde luego que podemos estar muy orgullosos del compromiso de nuestras empresas e instituciones con la responsabilidad social. Hoy hacemos entrega nada más y nada menos que a 1.142 compañías del sello RSA y de ellas 183 son RSA+. A todas estas empresas, enhorabuena por esta labor y por hacer de Aragón una región referente en la apuesta por la responsabilidad social. Como les decía hace unos minutos, vamos a comenzar estos premios con la conferencia de honor. El encargado de impartirla es una persona a la que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Es Juan José Almagro, natural de Úbeda, doctor en Ciencias del Trabajo, licenciado en Derecho, ha cursado estudios de Economía, es profesor invitado en distintas universidades y escuelas de negocio, ha sido consejero y director general de MAFRE, fue presidente de Bionaturis, vicepresidente de UNICEF España, presidente de la Cátedra de Responsabilidad Social de la Universidad de Alcalá de Henares.
Ha recibido numerosos reconocimientos. Actualmente también es articulista en diversos medios de comunicación y ha pronunciado más de un millar de conferencias en España e Iberoamérica sobre temas relacionados con el mundo de la empresa, con la ética, la comunicación, el liderazgo, los recursos humanos y la responsabilidad social. Su conferencia de hoy se titula Reflexiones en tiempos de incertidumbre. Es un honor tenerle aquí. Juan José Almagro, cuando usted quiera, tiene la palabra. Un aplauso. Dignísimas autoridades, dignísimos todos, buenos días. Llevo 5 meses pensando en este día. No os lo creeréis y diréis, este es un tío de Úbeda un poco exagerado, pero no es así, porque a mí me escribieron desde el Instituto Aragonés de Fomento hace 5 meses con una carta del vicepresidente en la que me invitaban a estar aquí hoy y me acordé de algo que un famoso autor y escritor andaluz, Felipe Benítez Reyes, dice que las ciudades que merecen la pena nos vuelven fantasiosos, porque además de vivirlas, nos acordamos permanentemente de ellas. Y desde hace 5 meses no paro de pensar en esta ciudad. Al final las ciudades las crea el hombre para su defensa y para su protección, pero también las crea para desarrollar en ellas hombres libres, mujeres libres, con otros hombres y mujeres libres, la razón, la sociabilidad, la cultura, la amistad, la democracia, la ayuda. Y seguramente Zaragoza es ejemplo de una ciudad que ha sabido hacer todas esas cosas. Por eso esta es una ciudad que merece la pena y por eso uno está muy contento en este día, 15 de diciembre. Así que muchas gracias por recibirme y muchas gracias por estar aquí. Lo primero que a mí me gustaría hacer es felicitar a los que hoy van a ser premiados y a los que han recogido su sello también. Yo he incluido ahí una frase en latín, póneme ut signaculum super cortum, la frase sigue, ut signaculum super bracum tum, un sello sobre tu brazo, y es un pasaje del Cantar de los Cantares, Salomón. Al final, los que habéis venido aquí hoy voluntariamente, los que vais a recibir el premio, los que vais a recibir el plus, habéis sellado un compromiso con la responsabilidad social. No creáis que venir aquí a hacerse una foto delante del fotocall y después exhibirla. La responsabilidad social es, por encima de cualquier otra cosa, compromiso. Y vuestro compromiso es voluntario. Queréis hacer cosas por la responsabilidad social. Y hacer cosas por la responsabilidad social es hacer cosas por el bien común. Y el bien común es la satisfacción de las necesidades humanas. Estáis en el vagón de cabeza de la gente que tira de nosotros, de todos nosotros, para conseguir un mundo mejor. Decía Sábato que la mejor forma de contribuir al cambio es no resignarse. Y ninguno de los que habéis recogido el sello, ninguno de los que estáis aquí hoy para ser premiados, os habéis resignado. Queréis hacer cosas por la responsabilidad social. Pero yo os voy a pedir que durante un ratito no penséis tanto en el éxito y en la alegría del premio, que también vais a tener oportunidad, sino que seamos capaces, entre todos, de darle una vuelta a lo que está pasando hoy en el mundo. Es decir, vamos a ponernos, si os parece bien, en el contexto. A partir de esto, os podéis encontrar a un limpia en cualquier semáforo de Zaragoza que diga lo que está diciendo ese, ¿no? Le limpio, no, muchas gracias.
el filósofo dice, bueno, Platón decía que hay dos mundos, el de la apariencia y el mundo real. Con el parabrisas sucio usted no puede ver el mundo real. Y le dice el conductor, está bien, limpia. Bueno, vamos a limpiar. Vamos a darle importancia a cómo desde el mundo real vosotros estáis siendo capaces de hacer un mundo mejor. Mirad, estamos viviendo la época de la irreverencia. No falta más que poner la televisión. En cuanto pongáis la televisión, os daréis cuenta de que esto que cuento es absolutamente cierto, ¿no? Hoy triunfa lo zafio y lo vulgar en muchas televisiones y parece que es que lo importante aquí es tener dinero o ser guapo o vender tus verdades más íntimas, ¿no? Y también estamos en la época del olvido. Y probablemente de eso tenemos la culpa la gente de mi generación. Yo creo que no hemos sabido dejar a los más jóvenes un mundo mejor que el que nosotros recibimos. Y no hemos sabido inculcar la cultura del esfuerzo, del trabajo, de la decencia. El mundo es probablemente mucho más material que nunca y la sociedad, como dice Bauman, se volvió líquida. Aquella sociedad que parecía tremendamente sólida, agarrada y soportada por unos cimientos maravillosos, después de la Segunda Gran Guerra, cuando se firmó el pacto social en el mundo, se ha vuelto líquida. Hoy todo hay que hacerlo con un chasquido de dedo. Y estamos confundiendo progreso con velocidad. Y al confundir progreso con velocidad buscamos atajos. Y los atajos normalmente nos pueden llevar por lugares que están llenos de precipicios en la que podemos despeñarnos. Esta sociedad líquida ya es volátil más que líquida y además, desafortunadamente en España, es una sociedad polarizada en donde se ha olvidado el diálogo. Y uno se acuerda de Borges y de Los Conjurados. Decía Borges en Los Conjurados, su último libro editado en 1985, que son hombres de diversos orígenes que hablan diversas lenguas y profesan diversas religiones. Han tomado la extraña resolución de ser razonables. Han decidido olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. El diálogo es acentuar las afinidades, ponerse de acuerdo en que hay que ponerse de acuerdo, porque si logramos ponernos de acuerdo en ponernos de acuerdo, seguramente alcanzaremos ese acuerdo. El capital, desafortunadamente, desde hace 30 años sigue siendo impaciente. Y cuando hablo del capital, hablo del dinero y de lo financiero, que se han convertido en un fin en sí mismos cuando no son más que meros instrumentos que nos sirven para comprar cosas o para alcanzar determinados objetivos, ¿no? El capital se volvió impaciente hace 30 años y al volverse impaciente, muchos dirigentes, algunos no, muchos dirigentes, se volvieron indecentes. Y no estoy hablando solo de los dirigentes políticos, naturalmente. Este es un mundo en transformación con una aceleración social brutal y absolutamente imprevisible, porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro más inmediato, ¿no? Desafortunadamente, seguimos empeñados en lo que se llama ceguera periférica, que me preguntaréis qué es. Pues mirarse el ombligo, eso es lo que ocurre. Luego lo veremos más tarde. ¿Qué es la ceguera periférica? Pues que no nos miramos más que nuestro ombligo. Somos incapaces de levantar la vista y ver lo que están haciendo otros y darnos cuenta de cómo podríamos solucionar los problemas y no meternos solo en nuestros propios problemas. Hoy se impone, os lo voy a decir más adelante, el cosmopolitismo, ¿no? Y hay crisis, y crisis, y crisis, y además pandemia. Pero un dibujante genial como es el Roto nos da la solución para las dos cosas. La primera, para definir qué es la incertidumbre. Ahí lo tenéis. Tengo tanto miedo, dice, a que todo siga igual o a que no se sepa qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Esa es la incertidumbre que nos atenaza hoy. Y esta es la forma de salir de las crisis.
hacerse rico o hacerse aún más rico o salir corriendo. Como no vaya a salir corriendo, yo creo que voy a seguir tratando de ponernos en ese contexto del que antes hablaba, ¿no? Mirar, Heródoto dijo en alguna ocasión que los sufrimientos enseñan, y yo creo que es verdad. El problema es que desde marzo del 2020 estamos padeciendo una pandemia y no sé si los sufrimientos nos han enseñado. Creo que en el contexto general que hemos dicho antes, hablar un poco de lo que ha ocurrido con la pandemia me parece, por lo menos, interesante destacar algunos aspectos. Yo tengo 5 que destacar con vosotros. Yo creo que hemos aprendido más bien poco y me importa destacar estos 5 puntos. El primero de ellos es que yo creo que necesitamos ser humildes. La pandemia nos ha enseñado que tenemos que ser humildes. Seguramente Occidente, desde hace algún tiempo, dejó a Oriente la responsabilidad y el riesgo, todo en un paquete. Riesgo y responsabilidad en un paquete. Porque probablemente se vive más cómodo si no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Y así de pronto nos encontramos con que un bichito que viene del lejano Oriente al final acaba produciendo decenas, millones, decenas de millones de muertos en todo el mundo, centenares de millones absolutamente contagiados, personas que no sabemos qué va a ocurrir mañana, ni pasado mañana, ni dentro de un tiempo, la incertidumbre absoluta que nos corroe, pero y eso ocurre porque creo que el género humano hemos sido poco humildes. No hemos sabido ser humildes y tampoco, creo yo, hemos sido prudentes. Hemos pecado de prudencia y no digo imprudencia, digo bien prudencia, porque prudencia al fin y al cabo es la capacidad de anticiparse y no hemos sabido anticiparnos a lo que estaba ocurriendo. Y eso lo estamos sufriendo los ciudadanos. Yo creo que de pronto todo el mundo se ha dado cuenta, los ciudadanos y los dirigentes, de que la salud, como la educación, es un bien común global. De pronto no hemos dado cuenta. No sé si estamos poniendo todavía los medios para que ese bien común global alcance a todo el mundo, ¿no? No lo sé. Tengo dudas razonables de que eso está ocurriendo, ¿no? Tengo dudas también respecto del liderazgo y de la comunicación que hemos tenido en tiempos de pandemia. Es verdad, como dice Lledó, que era una situación inexperimentada, pero después de casi 2 años probablemente alguien tendría que ser capaz de contarnos a los honrados ciudadanos qué es lo que de verdad está ocurriendo sin tratarnos como a niños de pecho. Creo que es muy importante que nuestros dirigentes se dirijan a nosotros como personas adultas. Y ahora que se saben muchas cosas más que hace 20 meses, de verdad, entre todos seamos capaces de buscar la solución y busquemos responsable y solidariamente la solución a lo que está ocurriendo, ¿no? Y creo también que nos hemos dado cuenta de que hay la inexistencia de un gobierno global que hubiera sido capaz de encauzar este problemón que se nos vino en marzo del año 2020. No nos ha ocurrido así. Las antiguas instituciones que se crearon después de la Segunda Gran Guerra a mí me parece que están periclitadas, desde el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial o lo que queráis, ¿no? No es lógico, no es razonable que los países de Oriente, de Occidente, singularmente de Europa, Estados Unidos, Canadá y algunos otros, estemos en porcentajes altísimos de vacunación y en África no estén llegando al 10, al 15%. Esto no es lógico. Además de ser una maldad tremenda como género humano, ¿no? Creo que no hay una gobernanza global. Creo que Naciones Unidas no está sirviendo para demasiado, ni imponiendo siquiera su autoridad moral para que nos demos cuenta de que, de verdad, todos somos personas, todos somos personas. Y en la pandemia que nos afecta a todos
sean ricos o sean pobres, ha hecho que al final solo los ricos seguramente tengamos posibilidades de vacunación y los pobres no tengan posibilidades alguna de vacunarse. No sé lo que pasará en el inmediato futuro, ¿no? Está claro que vivimos en ese tiempo al que antes me refería, y ese tiempo, yo sé que os vais a reír cuando veáis la pantalla. Estamos en el capitalismo de la vigilancia. Hoy mandan las superempresas tecnológicas que valen, capitalización bursátil de hace un mes, 2,5 billones de dólares, casi el doble del PIB de España, ¿no? Las 5 grandes entidades, Microsoft, Apple, Google, Amazon, tienen un valor en bolsa de 2,5 billones, de 2,4 billones, de 2 billones, de 1,7 billones. Estamos hablando de la suma de PIB de España, de Portugal, y si juntamos todas, de España, de Portugal, de Francia y de Italia, ¿no? Esto nunca se había dado en el mundo, ¿no? El poder, seguramente, de estos nuevos titanes es tan grande que no es extraño que la gente esté pensando en muchos sitios que las grandes empresas tecnológicas tienen que trocearse, porque si no se trocean probablemente van a mandar en todo el mundo, ¿no? El poder, decía Spiderman, por eso sonará la frase, pero no es de Spiderman quien se la inventó. Quien tiene el poder tiene la responsabilidad, una frase de Gandhi y más tarde, en los años 40, de Franklin Delano Roosevelt. Pero es cierto que quien tiene el poder tiene la responsabilidad, y un padre tiene más responsabilidad que un hijo, y un profesor más que un alumno, y un jefe más que un empleado, ¿no? Quien tiene el poder tiene la responsabilidad. Y mientras tanto, mirad lo que está ocurriendo, que el poder no lo controlan los políticos y que la política carece de poder para encontrar nada. Eso lo dijo Bauman, Premio Príncipe de Asturias, sociólogo eminente, fallecido hace 3 años en Leeds, en Inglaterra. Y mientras tanto, fijaos lo que ocurre. Aquí seguimos hablando de corrupción, seguimos hablando de desempleo, seguimos hablando de desigualdad. Y seguramente, como una imagen vale más que cualquier palabra, cuando hablamos de desigualdad, estamos viendo esta imagen de hace 10 años del The Economist que ponía el dedo en la llaga. El rico en lo alto del pedestal y el resto, ni siquiera con medios mecánicos como una escalera, podrán alcanzar nunca al rico. Es verdad también que de la pandemia han salido beneficiados los más ricos y han salido peor parados las clases medias y las personas pobres, ¿no? En España estamos en un 25-28% de personas que pueden estar en riesgo de exclusión social, y eso es algo que debería preocuparnos. Estoy seguro que a todas las empresas que han venido por su sello hoy les preocupa, ¿no? Seguimos en límites de corrupción que son inaceptables para un país como España. Es verdad que estamos en el puesto, la media de Europa es 66 sobre 100, es verdad que España a prueba tiene 62 puntos sobre 100, pero fijaos que en todo el mundo, en este estudio que hace Transparencia Internacional cada año, que son 180 países, solo aprueban 60. España está en el puesto 32 del mundo. Hemos bajado en los últimos tiempos hasta 7 puntos, ¿no? ¿Y dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos, yo creo que viviendo no una época de cambio, sino rotundamente un cambio de época. Un momento de esos que se llaman vierteaguas de la historia, en donde no sabemos qué puede ocurrir en pleno siglo XXI. Y ese cambio de época tiene algunas peculiaridades interesantes, ¿no? Por ejemplo, la primera peculiaridad interesante es que tendríamos que ser capaces de avanzar en el multilateralismo. La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos supuso que en algún momento American First, recordarlo, parecía que todo tenía que pasar por lo local antes que por lo global, ¿no? Pero yo creo que nos hemos dado cuenta, y la pandemia ha venido a ponernos a cada uno en nuestro sitio,
de que las alianzas público-privadas tienen que ser globales y locales. La multilateralidad es absolutamente necesaria en este momento. Es necesaria la multilateralidad y es necesario un liderazgo solidario y compartido frente al antiguo liderazgo solitario. Fijaos esta hermosura del dibujante Quino, fallecido hace un año en su casa en Buenos Aires. Estáis viendo a la izquierda a un señor que en calzoncillo se hace una foto de su ombligo. Ahora entendéis lo de la ceguera periférica. Y con esa foto de su ombligo y vestido con un traje, una chaqueta y una corbata, aparece en el estudio de un pintor y le hace un encargo. Evidentemente el pintor estaba tieso y, fijaos la cara que pone, el caso es que acepta el encargo. Y al cabo de una semana hay un hermoso cuadro de 2 metros por 2 metros, un óleo extraordinario en donde aparece el ombligo del señor que preside el Consejo de Administración. Obsérvese la cara del propietario del ombligo, obsérvese la cara del resto de consejeros. Liderazgo solidario frente al liderazgo solitario. A mí me parece que esta época requiere también que aprendamos a ser multiculturales. Esto no hay que decírselo a los jóvenes. Los jóvenes parece que en su ADN han aprendido a que tienen que ser multiculturales y han aprendido también que la riqueza del multiculturalismo es algo que no aprendimos las personas de más edad. Y a mí me gusta decir desde hace un mes que yo creo que tenemos que ser cosmopolitas. Y cuando hablo de que apliquemos el cosmopolitismo, estoy pensando fundamentalmente en lo que decía Kant que era el cosmopolitismo. Pensarse a la vez como ciudadano de una nación y como miembro de la sociedad de ciudadanos del mundo. Lo ha dicho Kant y lo ha dicho el Papa Francisco, pero a mí me parece que es importante que seamos capaces de pensar desde esas dos perspectivas. Somos ciudadanos que vivimos en Aragón o en España, pero también tenemos 7.450 millones de personas que son también ciudadanos de un lugar llamado mundo, en donde yo también vivo y al que me debo. ¿Y ahora qué? Pues mirar, ahora que desde el año 2015 los objetivos del desarrollo sostenible suponen y representan la nueva era de la responsabilidad social. Y por resumirlo en 3, terminar con la pobreza extrema, luchar contra la desigualdad y la injusticia y poner soluciones al cambio climático, aparecen los 17 objetivos, que son una guía que seguramente tienen su antecedente en los objetivos del milenio que acabaron en 2015, en el propio Pacto Mundial y, sin duda ninguna, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que las Naciones Unidas, la comunidad internacional, fue capaz de dotarse en 1948. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible son nuestra guía. Probablemente ahí faltan algunas cosas, ¿no? Falta el que no se haya mencionado para nada a los migrantes, ¿no? Con el problemón que eso representa en el mundo actual. Los que vienen de Siria, de Libia, los que están tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos, los que cada día mueren en el Mediterráneo tratando de alcanzar las costas españolas o italianas. Los objetivos del desarrollo sostenible representan la nueva era de la responsabilidad social y probablemente a ellos tenemos que estar pensando en que esta guía, y ya vamos con retraso, tendríamos que alcanzarla en 2030. Muchos dicen que no lo alcanzaremos en 2030, pero voy a insistir en lo de Sábato. La mejor manera de contribuir al cambio es no resignarse. No os resignéis con el sello puesto en el corazón o en el brazo a que no es posible conseguirlo. Si trabajamos estilo olivar, es decir, dando fruto sin hacer ostentación de flores, lo alcanzaremos.
porque aquí no se trata de presumir, se trata de trabajar, de hacer un mundo mejor entre todos, ¿no? Fijaos cómo ha cambiado el mundo, porque cuando yo os pregunto ¿qué más está ocurriendo? Pues está ocurriendo algo que fue una noticia tremenda en agosto del año 2019, cuando una organización como el Business Roundtable en Estados Unidos, que recoge a los 200 presidentes y CEOs de las grandes empresas norteamericanas, lanzó un manifiesto en el que decían: oiga, ya no estamos pensando solo en dar valor al accionista con lo que tenemos en nuestras respectivas empresas. Nosotros queremos pensar en los empleados, queremos pensar en los proveedores, queremos pensar en los clientes, queremos pensar en los accionistas también y queremos pensar en la comunidad que nos da cobijo allá donde estamos instalados. Eso se dijo en 2019. No se ha hecho demasiado, pero parece que algo empieza a cambiar en el mundo con esta declaración hecha al más alto nivel en Estados Unidos, ¿no? Porque la gente lo que se ha preguntado es ¿para qué sirven las empresas? Aquí desde hace muchos años, también en Aragón, ya se sabía para qué valían las empresas. La empresa tiene una función social a la que se le pone cara, nombre y razonamiento desde este propio acontecimiento, desde el Congreso Internacional de Responsabilidad Social que se celebra cada 2 años, desde algo que ocurrió hace 16 o 17 y que el propio vicepresidente lideró. Es decir, aquí se cree en la responsabilidad social. Las empresas tienen una función social a la que no podemos sustraernos nunca, a la que no debemos sustraernos nunca, ¿no? Y además de eso, yo creo que hay algún tema más que tendríamos que comentar, ¿no? Tendríamos que seguir pensando en la corrupción y tendríamos que seguir pensando en la transparencia. La transparencia es un imperativo social. Hoy la gente quiere saber quién se gasta los dineros públicos, cuándo, cómo y en dónde. O los dineros privados, cuando nos están administrando a dineros privados. La transparencia es un imperativo social. Y cuando muchos se ofenden porque le pides que sea transparente, olvidan que la transparencia no es algo que yo demande, porque sí, es la obligación de aquel que maneja los dineros públicos o los dineros privados. Y la corrupción, el problema grave que tiene, como lo tiene la desigualdad, es que desafortunadamente nos hemos instalado en ella, en la corrupción y en la propia desigualdad. Y entonces nos parece lo más natural del mundo, cuando probablemente seríamos capaces, si nos lo propusiéramos, de acabar con la corrupción en todo el mundo, ¿no? La desigualdad es brutal. Hoy la desigualdad es brutal. Y os he traído una frase que aparece en una de las ediciones de Rebelión en la Granja, de Orwell, donde, como bien sabéis, Orwell narra el apoderamiento de la granja del señor Jones por los cerdos. Y después de haber revoluciones, contrarrevoluciones, dictaduras, etc., al principio los cerdos lo que hicieron fue dictar 7 leyes fundamentales que iban a regir todos los actos que se celebrasen en la granja que dirigían los animales desde que se revolucionaron contra el señor Jones y su mujer. Y entonces, después de mucho tiempo, al final ocurrió que las 7 leyes acabaron siendo una sola ley. Todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y no es así. Todos los animales, también las personas somos del género, somos iguales unos a otros. Y ahí deberíamos estar luchando por eso, ¿no? Un punto que a mí me preocupa singularmente es el que tiene que ver con la elusión y la evasión fiscal. Se calcula que hay como 10 billones de dólares en el mundo que están fuera de los cauces legales, fuera de tributación fiscal. Imaginaos lo que sería eso tributando solo al 10%. Tendríamos $1 billón para dedicarlo a los aspectos más sociales que se necesitaran en cualquier lugar del mundo, ¿no? La elusión, la evasión fiscal. Solo en Europa 450.000 millones de euros se evaden anualmente. Pero el roto ha vuelto otra vez a dar
en la diana. Paraíso fiscal, patera de millonario. Sí, nos sirve la sonrisa, pero que no se nos olvide que esto es algo por lo que tenemos que estar luchando permanentemente. Y tendríamos que estar luchando permanentemente también por la inteligencia artificial. No sé si en el futuro nos espiará o no nos espiará o dejará de espiarnos, pero es peligroso lo que está ocurriendo sobre la inteligencia artificial, AI en inglés, sin que seamos capaces de hincar el diente, sin que haya contrapesos éticos de lo que representa o debería representar en el futuro la inteligencia artificial, como este feliz día del trabajo liderado por robots, o como este robot, humanizamos a los robots, robotizamos al hombre. Y somos como máquinas, haciendo una aproximación al famoso dedo de Moisés que aparece en la Capilla Sixtina del Vaticano. Sexto punto que me interesaba recordar con vosotros: derechos humanos. Yo he dicho antes que cualquier cosa a la que nos hemos referido, desde el Pacto Mundial, los objetivos del milenio, los objetivos del desarrollo sostenible, todo eso tiene su origen y son consecuencia de la aprobación de los derechos humanos en el año 1948. Pero acordaros que los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que rinde o hinca sus raíces en las declaraciones francesa y americana del siglo XVIII, tiene un principio, el artículo 29, que se refiere a los deberes. No todos son derechos, hay deberes, ¿no? Toda persona, dice el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Es necesario que nos prestemos a la comunidad, que desarrollemos nuestra tarea en la comunidad, que nos solidaricemos con quien nos necesita. Y eso probablemente solo lo conseguiremos si estamos convencidos de lo que vamos a hacer y de lo que necesitamos hacer. Y la declaración puede ser una buena guía para el futuro a los que tenéis el sello y a los que queréis tener el sello. El cambio climático, no hace falta hablar con él. Sin embargo, el New Yorker hace 4 semanas, si no me equivoco, esa es la portada del New Yorker hace 4 semanas, en donde con ese guiño a Don Quijote, con la lanza caída, no está en ristre la lanza, está caída en el suelo, parece que se da por vencido porque en Glasgow no hemos sido capaces de alcanzar ningún acuerdo serio que nos lleve como mundo a la necesidad de luchar contra el cambio climático. Y podemos hacerlo. Y seguramente quienes mejor pueden hacerlo son los más jóvenes, que están más convencidos que ninguno. El cambio climático es otra de las obligaciones que nos incumben y nos incumben con urgencia. Porque, fijaos, yo creo que en este mundo tan extraño en el que estamos viviendo, volátil, globalizado, digital, acechado por la corrupción y desigual, hacen falta más ejemplos. Es decir, hace falta menos influencers y hacen falta más referentes. Menos influencers, que normalmente cobran dinero por cualquier cosa que hacen, y más ejemplos, más referentes. Las empresas que habéis hoy recogido el sello y las empresas que hoy se premian tienen que convertirse en ejemplos empresariales para que se fijen en ellos aquellos que con ellos trabajan. Sus empleados, sus colaboradores, sus proveedores, el público al que ellos atienden. Yo creo que ser referente es un buen objetivo para todos nosotros. Y alguna reflexión más. La responsabilidad social no es una forma solo de gestionar la empresa. Es una forma, lo dije antes, de concebir la función social de la empresa,
de las instituciones. No podemos hablar solo de empresas, tenemos que hablar de empresas e instituciones, pero también tenemos que hablar de la ciudadanía personalmente, ¿no? Y es verdad que no hay un modelo único de responsabilidad social. Yo creo que cada empresa tiene que encontrar el modelo que necesita, de acuerdo con sus valores y con sus principios, partiendo de que la responsabilidad social es, uno, cumplir la ley y cuantas obligaciones se derivan de la ley, tener un compromiso ético y ser transparente. Después, comprometerse con sus grupos de interés y después, si queda dinero, fundamentalmente tratar de hacerlo vía voluntariado o donaciones a los demás. Pero lo importante es cumplir la ley, cuántas obligaciones se derivan de la ley. Sin cumplir la ley no podemos hablar de responsabilidad social. Sin compromiso ético no podemos hablar de responsabilidad social. Sin transparencia no podemos hablar de responsabilidad social. Porque no puede servir de lavado el que yo done 5.000 euros para que hagan un pozo de agua en Senegal, si además estoy incumpliendo obligaciones laborales o de otra índole. A mí me parece que fundamentalmente la responsabilidad social es compromiso. Y compromiso es comprometer, ponerse de acuerdo con otros para hacer aquello que tenemos que hacer. Primero estrategia, respuestas globales e inteligentes y después tácticas, respuestas parciales para desarrollar esa estrategia. Y a mí me parece que en este ámbito lo importante en este momento yo creo que es que seamos capaces de trabajar corresponsablemente. Eso y no otra cosa representa el movimiento de sístole y diástole del corazón que estáis viendo en la pantalla. Los poderes públicos, la sociedad civil, las empresas, las instituciones, las fundaciones, la universidad. Estamos hablando de corresponsabilidad. Y recordar que el número 17 de los ODS es el de las alianzas para conseguir los anteriores objetivos. Solo desde la alianza podremos conseguir esos objetivos a los que de una u otra forma nos hemos comprometido. Porque, entre otras cosas, convendréis conmigo en que para encontrar empresas y organizaciones ciudadanas, a mí me parece que hay un horizonte ético de responsabilidad sin el cual la vida en común es imposible. Y dejarme que en estos 5 minutos que me restan os recuerde que tenemos que ser capaces, entre todos, y los referentes en primer lugar, de ganar la batalla de 3 revoluciones pendientes. Creo yo que tenemos 3 revoluciones pendientes. La primera de las revoluciones pendientes es una que a mí singularmente me atrae y que he titulado Liderar es educar. Creo que solo desde la educación y el conocimiento los hombres y las mujeres nos hacemos mejores profesionales, pero también más sabios, más honestos, mejores ciudadanos. La educación es lo menos material que existe, pero es la fuerza espiritual que guía a los pueblos. Y los pueblos son ricos, los que lo son, porque invirtieron en educación. Otros, menos sabios, estamos esperando a ser ricos para invertir entonces en educación. Y nos estamos equivocando profundamente. Hay que invertir en educación para ser ricos en todo. Por eso creo que la educación tiene en su mano la posibilidad de liderar este cambio. Desde los colegios, los institutos, los centros de formación profesional, la universidad. La universidad tiene que salir a la calle, como decía Unamuno, mezclarse con la gente, aprender de la gente y llevar ese aprendizaje a la aula. Y tiene que convertirse al final la universidad no solo en centros de saber y en centros de conocimiento y en centros de investigación, sino en la conciencia ética, en la conciencia crítica y en la conciencia social del conjunto de la ciudadanía. El segundo, y yo creo que no menos importante, de esas revoluciones es la revolución de la mujer. Yo no estoy pidiendo que nadie se rebele contra el hombre, sino contra el patriarcado,
que genera relaciones de poder y no de colaboración. Me importa mucho que seamos capaces de darnos cuenta de que las características femeninas y masculinas nos pertenecen a todas las personas, porque no son una cuestión de género. Tenemos que luchar por la revolución de la mujer y tenemos que luchar definitivamente también por una revolución que a mí se me antoja urgente, la revolución de la ética. El cambio ético es una necesidad vital, y no porque estemos atravesando en este momento una pandemia, sino porque hay gente que día a día sufre y padece. Y la ética es la búsqueda de principios y de soluciones para los problemas de cada día, y hay que unirlo, esos principios y esos valores, a aquello que de una u otra forma nos ha dado el origen en Europa: democracia, justicia, libertad, igualdad, ¿no? Acabo. Para vosotros, decía al principio, esto del sello puede ser un exitazo, pero siéndolo, no deberíais confundirlo con el mérito. Decía Albert Camus que lo importante no es tener éxito, sino merecer ese éxito a partir del mérito. Y yo creo que en lugar del éxito, que es pasajero y que puede agotarse en una mañana, hay que ser capaz de buscar la excelencia. La excelencia es el arete griego, la virtud romana libre de moralina, la virtud de renacimiento, es decir, el cumplir con nuestros deberes, el ser solidario y sobresalir en nuestro compromiso ético y en nuestro compromiso. Decía antes que no nos podemos resignar, como decía Sábato, si queremos contribuir al cambio. Y alguno puede pensar que esto es utopía, pero es menos utopía. Galeano decía, la utopía está en el horizonte. Si yo me acerco 3 pasos, la utopía retrocede 3 o se hace 4 pasos a un costado. ¿Y entonces para qué sirve la utopía? Pues sirve precisamente para eso, para seguir avanzando. Y en eso vosotros creéis, servidor cree y también creía este señor con esa hermosa estrofa de esa canción que se ha convertido en un himno y que yo quería recordaros esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Almagro. Nos deja muchas reflexiones que hacer hoy. Tomamos nota de todo ello porque, desde luego, su conferencia ha sido muy ilustrativa. Gracias. A continuación, vamos a comenzar ya con la entrega de premios. Se va a reconocer a 5 empresas en las 5 categorías y, al mismo tiempo, iremos conociendo también las prácticas que hoy van a resultar premiadas. Empezamos con la categoría ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Va a entregar este galardón Fermín Serrano, comisionado del Gobierno de Aragón para la Agenda 2030, a quien invito ya a subir al escenario, y el destinatario de este premio RSA 2021 en la categoría ODS es el Hospital San Juan de Dios. Quien va a recoger este reconocimiento es María del Carmen San Joaquín, directora de Recursos Humanos, Calidad y Organización del hospital.
Cuando quieran. A continuación vamos a conocer esta buena práctica premiada. Cuando quiera, tiene la palabra. Bueno, buenos días a todos. Autoridades, en primer lugar, quiero agradecer, en nombre de nuestra institución y del equipo de profesionales que trabajamos en el hospital, el reconocimiento que el jurado nos ha otorgado. Gracias al Instituto Aragonés de Fomento, a los agentes sociales y al Gobierno de Aragón, gracias por apostar por la responsabilidad social y hacer de Aragón un referente. Gracias por dar visibilidad y fomentar que tantas y tantas empresas estemos comprometidas y trabajemos con ilusión para mejorar la sociedad que nos rodea. Ahora paso a exponer la buena práctica, que, como hemos denominado, es la responsabilidad social en el ADN del hospital. El hospital lleva casi 70 años trabajando y adaptándose a las necesidades sanitarias y sociales de la Comunidad de Aragón. Y como pensamos que una imagen vale más que 1000 palabras, hemos elaborado un vídeo para exponerla. Quiero agradecer a Olga y María José, 2 personas del hospital, que en muy poco tiempo han sido capaces de plasmar la esencia de nuestra buena práctica. Dentro vídeo, por favor. Ha sido un camino que comenzamos sin saber que se llamaba responsabilidad social y que desde el 2015 hemos ido ordenando de la mano del IAF e incorporando en el camino a otros aliados, muchos de ellos premiados hoy aquí. Y también
conjuntamente con el Pacto Mundial de Naciones Unidas. Anteriormente pensábamos que gobiernos o grandes empresas podían trabajar en problemas globales y que las soluciones tenían que venir de arriba abajo, pero más lejos de la realidad. La importancia está en impulsar proyectos locales que marquen una diferencia en nuestro entorno. En nuestro caso hemos identificado ODS sobre los que tenemos capacidad de influencia y los hemos introducido en nuestra estrategia, con una serie de compromisos y buenas prácticas alineadas a los 10 principios del Pacto Mundial y a la Agenda 2030 y sus ODS. El compromiso de los profesionales con los diferentes proyectos no ha sido impuesto, sino que hemos abordado diferentes iniciativas que surgen de necesidades concretas que ellos mismos han ido identificando en su trabajo diario. Nuestro objetivo era mostraros nuestro proyecto. Es un proyecto asistencial, pero es un proyecto con alma, que consiste en cuidar a nuestros usuarios, cuidar a los que cuidan y cuidar nuestro entorno, porque con ello colaboramos a cuidar nuestro planeta y a conseguir entre todos una sociedad más justa. Muchísimas gracias. Muchas gracias y enhorabuena al Hospital San Juan de Dios. Vamos a continuar ahora con el segundo premio de esta mañana. Para proceder a la entrega de este segundo galardón, en esta categoría invito a subir aquí a Pilar Molinero, es directora gerente del IAF. Va a entregar el galardón a Antonio de la Vega, coordinador general de la Obra Social de la Parroquia del Carmen, ganadora del Premio RSA 2021 en la categoría de entidades no lucrativas. Conocemos también esta práctica ganadora. Cuando quiera, señor de la Vega. Voy a hablar. Gracias. Muchas gracias al jurado, al Instituto de Aragonés de Fomento por este premio que, aparte de ser un estímulo para nosotros, permite hacer visibles a todas las personas que lo están pasando mal y queremos vendárselo a ellos, que son realmente los que sufren. Nuestra forma de trabajar es acoger, acompañar e integrar a las personas que están sin hogar. Para eso empezamos con un comedor social, que es el que más se conoce, pero detrás de ello hay otros 16 proyectos ocultos que nos permiten llevar a esta dinámica de trabajo de acoger, acompañar e integrar a las personas sin hogar. Con ello, y sobre todo con el equipo de trabajadores sociales que están aquí y un grupo de más de 300 voluntarios, estamos atendiendo diariamente a casi 430 personas, de las cuales 130 tenemos acogidas bajo techo, estamos dando 230 comidas. Pero quiero hoy centrarnos en el premio que nos han concedido, que se fundamenta en que la presencia de la mujer en la calle ha aumentado, concretamente de un 8 a un 18% en nuestra ciudad de Zaragoza, con la cual nosotros nos comprometemos. Y hemos hecho 4 proyectos porque hay diferentes perfiles, nos tenemos que adaptar al usuario y no ellos a nosotros. Hemos hecho 5 viviendas para familias monoparentales de mujeres con niños,
un segundo proyecto de residencia para familias monoparentales de mujeres con niños que necesitan más apoyo y por eso es necesario tener una residencia donde se les ayude. Un centro terapéutico que era solamente para hombres el internado y que se llevó a cabo un internado para mujeres. Y por último, un proyecto que es de acogida para mujeres sin hogar que están en la calle de forma cronificada, que no acuden a servicios, que están realmente aisladas. Y a estas mujeres les hemos hecho un proyecto que es quizás único en Zaragoza y en Aragón y posiblemente en España, que es pionero. Y en este proyecto, aquí vemos las instalaciones, lo que tratamos es de que sea su hogar. ¿Y cómo se consigue esto? Pues con cariño, con un grupo de trabajadores sociales, con un grupo de voluntarios que hagan sentirse familia. Porque lo que desestabiliza a la persona es cuando pierde el trabajo, la vivienda, la conexión familiar y social. Entonces nos derrumbamos. Y ese es el calor que nosotros queremos dar a estas personas que están sin hogar, que están en la calle, que están escondidas. Ahí vemos un poco el perfil de estas personas y actividades programadas que tenemos. Hacemos este trabajo conjuntamente con el albergue municipal para una mejor sostenibilidad. Pero ahí es importante no solamente qué se hace, sino cómo se hace. Y para nosotros es importante la ética, la transparencia y el compromiso. Y para eso, pues, entre otras cosas, pues, tenemos auditoría de accesibilidad cognitiva, protección de datos, la responsabilidad social de Aragón, pero también una auditoría financiera para mostrar nuestra transparencia. Transparencia que nosotros mostramos a través de los medios como la web que tenemos, donde se pueden ver nuestras cuentas y que son auditadas y porque de una forma nosotros somos intermediarios. Nos debemos a la generosidad de los demás, que son quienes hacen realidad estos proyectos. Es importante para nosotros, los usuarios, cómo perciben nuestro trabajo y por eso hacemos auditorías en todos los servicios. Hacemos planes estratégicos con quinquenales, con acciones que luego a través de indicadores controlamos mensualmente. Evidentemente estamos comprometidos con 11 de los 17 objetivos del Plan Sostenible. Trabajamos en red con otras entidades. Agradecemos a todos los empresarios que están aquí porque nos permiten dar trabajo a las personas que están sin hogar y que vuelvan a integrarse en la sociedad. Y agradecimiento a todas las entidades, personas que ayudan económicamente con sus aportaciones a nuestros proyectos, porque gracias a ellos podemos hacer realidad esto que han visto ustedes. Pero no olvidemos lo más importante es la persona. Nuestro compromiso y la sociedad queremos que tiene que estar fundamentada en el compromiso, en la solidaridad, en la política del esfuerzo y también en el trabajo. Muchas gracias y pensemos siempre a las personas que estén siempre en el centro de nuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias, señor de la Vega. Enhorabuena. Seguimos ahora con el premio en la categoría de autónomo. Llamo al escenario a Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras en Aragón, y a Daniela Lastuey, secretario general de UGT en Aragón, que son las personas que van a entregar este reconocimiento. El ganador del premio RSA 2021 en la categoría de autónomo es Juan Rollo Avenia, que también puede ir subiendo ya al escenario.
Escuchamos ya al señor Royo. Muy buenos días a todos. Quisiera comenzar estas palabras con un agradecimiento expreso al prestigioso jurado de estos premios y al Instituto Aragonés de Fomento, especialmente a Pedro Pardo, a todo su equipo, Pituca, Fran, Fernando, a las dos Cristinas. Son un ejemplo de profesionalidad y generosidad y amor a los emprendedores, sobre todo en los momentos difíciles. En primer lugar, quisiera expresar mi sincera felicitación a todos los premiados. Todos ellos son un claro ejemplo de sostenibilidad. Este acontecimiento me permite agradecer públicamente el esfuerzo y el apoyo de todas las personas, instituciones y empresas que han hecho posible que pueda hoy estar aquí recibiendo este galardón. En particular, quiero hacer mención especial a mis padres, a Marta, a Miguel, a Gonzalo, a Anselmo Martín Peñasco, a Silvia Lobarte, a Ana Belén Moreno, Fernando Monzón y a mi maestro y mentor José Terreros Andreu. También quiero a mis amigos de la infancia, David, Michael, Sancito, Choche. El caos es el orden que todavía no comprendemos y este premio no deja de ser una muestra más de la bondad de la serendipia, es decir, la circunstancia de encontrar, por casualidad, algo valioso que no se buscaba. Joder. Jamás planifiqué el haber nacido en el seno de mi familia, el amor de mi vida, los hijos que tendría, mis amigos, mis socios, mis clientes, ser mod o ser del Real Zaragoza. Recibo con mucha ilusión este reconocimiento por su significado. Mi vida profesional comenzó con 22 años, trabajando de camarero en bares, vendiendo seguros y fondos de inversión a puerta fría e implantando clases de productos financieros en academias de Zaragoza, Alicante o Madrid, a la vez que estudiaba la carrera de Económicas en la Universidad de Zaragoza. Debo decir que con gran disgusto de mi padre, quien pensaba que el dinero me podría hacer abandonar mis estudios. Después montaría mi propio restaurante y abriría un periódico de economía. Sendos fracasos me impulsaron a buscar la estabilidad de estudiar unas oposiciones para economista del Ejército, a las que ni me llegué a presentar, ya que en 1996 comienzo a trabajar en Renta 4, Sociedad de Valores y Bolsa, en mi deseo de imitar a Bud Fox, el protagonista de la película Wall Street, de Oliver Stone. Mi otro referente durante mi etapa universitaria, Mario Conde, ya había sido destronado hace unos años. En 1999 obtengo una plaza como profesor asociado en la Universidad de Zaragoza, que ejercí durante 18 años. Ese mismo año, junto con Ramón Puello, de la Fundación Ecología y Desarrollo, lanzamos Renta 4 Ecofondo FIM, el primer fondo de inversión socialmente responsable de España, inscrito como tal en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En 2006 retomo mi pasión de la adolescencia, el cómic, y comienzo a colaborar en eventos y exposiciones y a publicar reseñas y artículos en prensa. Ese año lanzo mi blog y al año siguiente el blog de la responsabilidad social corporativa. En 2007 ficho por UBS y en 2010 publico mi primer libro. En 2011 mi vida da un vuelco. Nace mi despacho profesional, Juan Royo Economistas, y la revista en línea culturarsc.com, junto con Iván Ordovás, José Antonio Ávila, y comienza mi colaboración como agente financiero en Bancamar. Y me premia el Salón del Cómic de Barcelona y la Asociación de Autores de Cómic de España por mi labor de divulgación. En 2013, Marta Gasca Gómez me anima a aterrizar mis teorías sobre RSC y a trabajar con diferentes ONG en discapacidad, tanto física como intelectual. La sostenibilidad es el único camino para hacer negocios. La medición de impacto social y medioambiental es imprescindible para afrontar los retos a los que nos enfrentamos. Solo mediante el diálogo y la colaboración entre los grupos de interés lograremos acometer los objetivos de desarrollo sostenible. Adam Smith afirmaba que maximizar la satisfacción individual maximiza la satisfacción colectiva. En culturarsc.com pensamos que es la satisfacción colectiva la que maximiza la satisfacción individual. Por último, también quiero agradecer el apoyo a la Universidad Tecnológica de San Salvador, en El Salvador, de la USJ, de la Universidad de La Rioja, de la Universidad Internacional de Andalucía y escuelas de negocios como CESTE en Zaragoza o IESIDE en Vigo. Por último, me gustaría mandar un expreso abrazo también a Agustín Castilla, Alfonso Navarro, Caterín Valois, Mas Rigol, Mendy, Pachazón, Paco Artero, Rafa Fernández Alarcón, Pedro Machín, David Guirao, Alberto Pérez Lorente, Toño Ruiz, Ulises, Bernal, Jaime Calderón, Luis y Rómulo Rollo, Juan Espadas, Antón Castro, Javi Vázquez, Jesús Nadador, Susana Alaquín, Jorge Asín, Jorge Garbajosa, José Luis Oros, Jesús Broto, Pilar Labrador, Javi Fernández, María Ángeles López, José Mariano Moneva, Juan Carlos Cerna, María Jesús Lorente, Ramón Añaños, Salva Macías, Sonia Colino, Sara Fernández y Jorge Azcón. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, ya hemos entregado 3 de los 5 galardones que vamos a entregar esta mañana. Esta mañana vamos a conocer al cuarto ganador, ahora es en la categoría de PYME. Quienes van a dar este premio son Aurelio López de Ita, presidente de CEPYME Aragón, y José Fernando Luna, vicepresidente de COE Aragón, a quienes invito ya a subir hasta este escenario. La persona que va a recibir el galardón es José Miguel Borruey Zaporta, director gerente del Centro de Formación Inforcaspe, como PYME, ganadora del Premio RSA 2021. Y vamos a conocer también la responsabilidad social en el Grupo Inforcaspe. Cuando quiera. Buenos días, vicepresidente, autoridades, público asistente. Gracias al Instituto Aragonés de Fomento por este reconocimiento y, por ende, al Gobierno de Aragón y a los agentes sociales, que han valorado nuestra candidatura hoy y estamos aquí muy orgullosos y emocionados por este reconocimiento. Indavi es formación, es informática, es gestión y también somos personas trabajando para personas. Desde nuestra creación en 2001 echamos nuestras raíces en el medio rural y hemos crecido poco a poco y humildemente, pero pensando siempre en nuestra gente y en cómo acercar una formación de calidad al territorio. Pero hasta aquí uno no llega solo. Actualmente tenemos un equipo de 11 profesionales trabajando codo con codo y desde la dirección queremos agradecer a nuestra gente su esfuerzo y apoyo en todos los momentos del camino. Más de 20 años acreditados por el INAEN. Actualmente tenemos 14 certificados de profesionalidad de nivel 1 y 2 y distintas especialidades que nos han permitido formar a más de 12.000 alumnos en todo este tiempo. Nuestra filosofía es la cercanía. Valoramos cada año las razones por las que unos cursos hay que pelearlos más que otros y de ahí nació nuestro compromiso. Desde hace un tiempo, en determinadas festividades, Navidad, Semana Santa, verano, teníamos ausencia de los alumnos. Por tanto, analizando una mejora de la detección del problema, planteamos la implementación del programa La Conciliación en la Formación. La mecánica es bien sencilla. Consiste en que a través de la creación de los campos de conciliación de robótica, repasos, desarrollo de videojuegos, informática, mecanografía, pintura o Indavi Junior Chef en nuestra escuela de hostelería, los padres y las madres que querían asistir a las formaciones lo podían hacer sin preocupaciones. Esta acción les permitía centrarse al 100% en la formación. Para Indavi, conocer esta situación, primero, nos ha permitido ofrecer una formación a un sector desfavorecido o difícil de inserción. Segundo, tenemos más alumnos formados y hemos aumentado la inserción laboral trabajando desde nuestra agencia de colocación acreditada por el SEPE desde 2015, servicio que ofrecemos también de manera gratuita. Tercero, los niños han accedido a una formación complementaria que ayuda a mejorar sus capacidades y mejorar aspectos de su aprendizaje. Esto significa que esas mamás y papás de nuestro entorno han obtenido una formación de calidad que sirve para incorporarse al mercado laboral o mejorar sus conocimientos. Y por otra parte,
Los niños aprenden mientras se divierten, una formación específica que de otra manera les podría resultar difícil acceder a la misma. Como decía, somos personas y debemos saber detectar necesidades formativas que sean bien valoradas y aprovechadas en el territorio. En Indavi, una vez analizadas, formamos a nuestro personal o buscamos en el entorno para poder consolidar empleo fijo y estable en el medio rural. Y el siguiente paso es acreditarnos. Actualmente estamos en fase de acreditación con varias especialidades formativas para seguir ampliando nuestra oferta en el medio rural. Finalmente, queremos manifestar que nuestra andadura no la hemos realizado solos. Por eso quiero agradecer a la colaboración estrecha con la comarca Bajo Aragón-Caspe, Baix Aragó-Cas, que desde el área de servicios sociales conseguimos trabajar en una educación de la comunidad que nos permite mantener una interactuación continua para mejorar las necesidades que nos encontramos en el entorno. También al excelentísimo Ayuntamiento de Caspe por su colaboración en varios proyectos que actualmente estamos gestando. Todo ello para la mejora de competencias en el medio rural y la posterior inserción laboral en el Bajo Aragón histórico. Y a todos nuestros alumnos que han confiado en nosotros para su formación. Por último, felicitar al resto de empresas que se han presentado al premio, porque estar en este camino es una cuestión necesaria y de convicción. Y también a aquellas que siguen manteniendo los sellos RSA y RSA+, ya que esto le da un valor añadido al tejido empresarial de nuestro territorio. Muchas gracias. Enhorabuena también a Inforcaspe. Vamos ya con la categoría de grandes empresas. Para proceder a la entrega de este premio, en esta categoría invito a subir aquí a Arturo Aliaga, vicepresidente y consejero de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial del Gobierno de Aragón. Recibe el premio RSA 2021 en la categoría de empresa el Grupo SESE. En su nombre está aquí Beatriz Gómez Rubio, directora de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos del Grupo SESE. Conocemos ya la buena práctica del Grupo SESE, cuando quiera. Buenos días autoridades, buenos días público, buenos días empresas en general. Enhorabuena al resto de los premiados. Es un camino que se emprende juntos y que se trabaja unidos. Valores como el trabajo en equipo, la innovación, la ética y la pasión han sido el soporte para poder estar hoy donde estamos. Uno de los pilares del Grupo SESE es la sostenibilidad. En todas nuestras estrategias apostamos por superar la barrera del respeto. No nos basta con no causar impactos negativos en los grupos de interés, sino que abogamos por actuar como agente de desarrollo, lanzando iniciativas destinadas a causar impactos positivos que cambian la forma de hacer los negocios y suponen un verdadero retorno para la sociedad. El proyecto presentado, Smart and Green, y su lema Piensa en verde, actúa en azul, es una muestra más de ello. Y este reconocimiento a través de este premio por parte del Gobierno de Aragón, a través del IAF, junto con los agentes sociales, supone un espaldarazo al propósito de nuestro grupo y nos confirma
que nuestra apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático es el único camino responsable para las empresas. Muchas gracias por este premio. Nuestro camino hacia la descarbonización empezó ya hace bastante tiempo, en el 2009. A partir de aquí empezamos a medir nuestra huella de carbono y a tomar datos para poder implantar nuestro primer plan de reducción de emisiones para el transporte. A partir de aquí y siguiendo nuestro camino, en el 2016 tuvimos una palanca de cambio muy importante con la adhesión a Pacto Mundial y a la adhesión al Plan Social de Responsabilidad de Aragón en sus comienzos. Hitos como poner en marcha el primer MS en España para mejorar la optimización en el transporte, o en el 2018 proyectos de innovación como el Smart Driving, que ayuda a nuestros conductores a mejorar su conducción y a ser más eficiente a través del Big Data, o la adhesión al patronato de la Fundación Hidrógeno de Aragón para estar trabajando en las mejores tecnologías disponibles en este momento, nos han llevado hasta el 2019, donde conseguimos nuestro objetivo planteado en el 2012, que era la reducción de un 10% de nuestras emisiones. En este año lanzamos un hito nuevo, que fue la Cátedra SESE junto con la Universidad de Zaragoza. Y aquí investigamos, en esta cátedra, una de las líneas de trabajo es la investigación para la reducción de huella de carbono en toda la cadena de suministro. Este mismo año, una vez que habíamos terminado nuestro primer proyecto, lanzamos nuestro proyecto integral de medición y verificación de la reducción de huella de carbono de todo grupo, junto con la Fundación Ecología y Desarrollo. Esto nos llevó a poner un punto de partida para nuestro primer plan transversal de reducción, no solo en la división de transporte, sino en todas nuestras divisiones y en la cadena de suministro. Y de ahí nace el proyecto Smart Driving. Resultados de estos proyectos y que nos están dando sus frutos en estos momentos son que tenemos un 65% de la energía renovable en todas las instalaciones de grupo a nivel mundial. Si ponemos el foco aquí en Aragón, estaríamos en el 100%. Hemos conseguido una reducción de huella de carbono de un 16% en nuestras instalaciones en un año. En nuestra división de servicios industriales utilizamos materias primas recicladas en torno a un 22%. Y gracias al ecodiseño y la economía circular hemos reducido un 30% nuestros residuos de carbono. En el área de transporte, como medida general, somos un 18% más eficientes que la promedio del sector. Y hemos conseguido una reducción del 13% de emisiones del 2012 al 2019. Pero esto no acaba aquí. Hoy, en el 2021, seguimos con nuestro proyecto de Smart Driving, cuyo objetivo final es ser una empresa neutra en emisiones en el 2050, con una serie de pasos intermedios para conseguir reducciones del 20 y del 40% en el 2030. Todo esto lleva detrás una estrategia de desarrollo muy importante con varias líneas de trabajo, como son la investigación, el transporte modular, la automatización y la eficiencia energética, una gestión integral de nuestra huella de carbono, la apuesta por la intermodalidad en el área del transporte, un consumo responsable y gestión adecuada de los residuos y unos vehículos cero emisiones apostando por combustibles alternativos. Como se decía anteriormente, este objetivo, este programa está basado en el ODS 13, pero sin las personas que hay detrás del equipo y sin un trabajo decente y sin la corresponsabilidad y las alianzas basadas en el ODS 17, esto no sería posible. Muchas gracias al equipo y muchas gracias a todos por este premio. Enhorabuena a todos los premiados. Estamos llegando ya a la recta final de estos premios a la responsabilidad social de Aragón. Para clausurar el evento, invito de nuevo al escenario al vicepresidente y consejero de Industria, Desarrollo y Competitividad Empresarial, a Arturo Aliaga, para que les dirija unas palabras. Bien, buenos días a todos. Buenos días a todos. Como decían
en aquellas revistas, gracias por venir. Gracias por venir a respaldar los proyectos merecedores de esta distinción que producen mucho respeto a los 5 que habéis recibido el premio, y respeto y admiración, porque no es fácil hacer lo que hacéis y como lo hacéis, no es fácil. 2 reflexiones sinceras en esta mañana, aparte de agradecer de una manera especial la presencia de los representantes de secretarios generales de UGT y comisiones, de los representantes de nuestros empresarios, CEO y CEPIME, de los directores generales del Gobierno de Aragón, de ARES, del Instituto Aragón de Fomento, el comisionado para la Agenda 2030, de una manera muy especial. Y yo también siempre saludo de una manera muy especial a los representantes parlamentarios en las Cortes de Aragón, autoridades militares y equipos tanto del IAF como de las organizaciones empresariales. Gracias, como os digo, por venir, y a los que acompañáis en esta mañana. El próximo año cumpliremos 20 años de esta aventura. Empezamos, fíjense, y lo voy a decir porque empezamos en el año 2002, en la negociación que hacíamos con los sindicatos y con los empresarios de las órdenes de apoyo a las pymes, dentro de esa negociación que hemos mantenido histórica a través de los años del Gobierno de Aragón con los agentes económicos y sociales aragoneses, a negociar en aquella orden de pymes un concepto nuevo que teníamos que apoyar, y se llamaba el concepto de responsabilidad social corporativa. Lo recuerdo con mucho cariño porque lo tuve que ir a explicar a otras comunidades autónomas, y en esa orden se apoyaba, se subvencionaba a las empresas para que contrataran consultorías, fíjense qué curioso, para que les ayudaran a los nuevos conceptos. Aquello de producir por producir había cambiado ya a producir con calidad, y venían conceptos nuevos, que es producir, dar servicios o actuar, como hacen las organizaciones, con responsabilidad. Tenemos que hacer el próximo año una celebración especial con los agentes económicos especiales de estos 20 años. Y lo digo esto porque antes de que la ONU publicara los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2015, los aragoneses, trabajando con los sindicatos y los empresarios, hicimos el esfuerzo de enfocar nuestra economía hacia entidades que trabajaran con estos conceptos: empresas, autónomos, pymes. Más de 1.000 empresas en Aragón tienen el sello de la responsabilidad, 1.154. El 60% son pymes. Hay 250 organizaciones que tienen el sello. Hay 98 autónomos como Juan. Es decir, que en este recorrido de la responsabilidad social creo que hemos conseguido que el concepto cale en la sociedad aragonesa. Y ahora viene la segunda reflexión. Gracias a que ha calado en la sociedad aragonesa, hemos podido comprobar, algunos muy de cerca, el esfuerzo y los diplomas que tendríamos que dar a muchos aragoneses y aragonesas que han hecho cosas increíbles de responsabilidad social en la pandemia. Y lo voy a decir aquí. Cuando se diseñaban qué sectores eran los esenciales, los sindicatos aragoneses tuvieron un comportamiento esencial, porque lógicamente había que, entre comillas, inducir, convencer y animar a muchos trabajadores a que prestaran los servicios esenciales en las puntas de la pandemia. Y yo recuerdo, aquí estáis los dos representantes de los sindicatos, las reuniones que manteníamos, porque claro, ¿por qué yo tengo que prestar el servicio y arriesgar
cuando la pandemia está en máxima intensidad. Y yo creo que se hizo un esfuerzo ahí de generosidad, aparte de la gente que prestó los servicios en condiciones muy difíciles, sin material, en los hospitales y en las residencias, como sabéis, y luego los empresarios también. Los empresarios que tuvieron que tomar decisiones de prestar servicios esenciales en condiciones, como digo, complicadas. Tan es así que luego sabéis que en una campaña de colaboración muy especial se dotó del material que no había, se trajo utilizando relaciones empresariales especiales, se trajo de fuera por vía del aeropuerto. Luego, lo que os quería decir, ese concepto se ha demostrado que en la pandemia esta sociedad es más robusta, resiste mejor, es más generosa, concilia mejor, porque el concepto ha calado. Y creo, yo por lo menos que he tenido la suerte de vivir esta evolución, muy en primera línea, creo que ha merecido la pena este recorrido. Los ejemplos, la Parroquia del Carmen, Antonio, la Parroquia del Carmen, la histórica Parroquia del Carmen, donde íbamos algunos a hacer voluntariado hace muchos años y a tocar allí las guitarras. Juan, que eres un conocido nuestro, yo nos conocía, una pyme en Caspe, pero desde luego muy positivo, Sese o San Juan de Dios, donde todos conocemos lo que hacéis de más en esa difícil tarea muchas veces de ayudar a la gente a morir. Porque muchas veces yo he tenido la experiencia incluso con mi madre, con vosotros, y cuando ayudas a la gente a morir hay que hacer cosas muy especiales, y por eso creo que estos 5 ejemplos son ejemplos de la fortaleza en responsabilidad social de esta sociedad. Esa sociedad es fuerte, pero tiene que ser mucho más fuerte para que lleguemos al 2030, como nos hemos comprometido, señor comisionado, en cumplir los objetivos, pero todos, hasta incluso a nivel individual. Gracias por venir, como empezaba, lo decía, creo que lo decía Lina Morgan, ¿verdad?, cuando empezaba los espectáculos o terminaba, porque realmente escuchar estos ejemplos que estáis dando de hacer las cosas bien es, desde luego, todo un espectáculo de solidaridad, de sostenibilidad y, sobre todo, como decíais en alguna de las transparencias, de amor por los demás. Porque, como digo, y gracias a vosotros y a muchos que hacen responsabilidad social oculta, esta sociedad yo creo que es más justa, más inclusiva, más solidaria y más resistente a los efectos perversos, en este caso, de la pandemia. Muchas gracias y buenos días. Vamos a hacer ahora una foto de familia antes de clausurar este acto, así que pido a todos los premiados y a los representantes de las organizaciones que han entregado los premios que suban, y así retratamos este momento, y a todos los premiados en responsabilidad social de Aragón. No se vayan todavía, porque todavía nos queda una actuación que va a estar con nosotros el coro Cantatuti, así que les rogaría que no se fueran, que aguarden aquí unos minutos mientras hacen la foto de familia y enseguida clausuramos este acto. Gracias.
Muchas gracias. Enhorabuena a todos otra vez. Gracias. Siempre quedan temas pendientes que hablar, ¿verdad? Ahora sí que vamos a llegar a la recta final ya de estos premios y como despedida contamos hoy con la actuación del Coro Cantatuti de la Universidad de Zaragoza. Este coro es una iniciativa pionera en España, es el primer coro verdaderamente inclusivo formado por personas con y sin discapacidad. Sus integrantes son estudiantes, son profesores, personal de la universidad, pero también está abierto a cualquier persona de la comunidad que quiera participar. Desde aquí, por cierto, les animamos a colaborar con esta iniciativa. Mientras ellos se preparan para ofrecernos una parte de su repertorio, quiero aprovechar para hablarles de la campaña fundraising que ha puesto en marcha la Universidad de Zaragoza para conseguir fondos con los que llevar a cabo diferentes acciones. Por ejemplo, traducir las partituras a braille, comprar mochilas vibratorias para trabajar con personas con alguna discapacidad auditiva, grabar videoclips para dar visibilidad al trabajo de inclusión que realizan o también adquirir una cámara para poder hacer todas esas grabaciones. Si quieren ayudar, ya saben, han iniciado una campaña de recogida de fondos, va a ser por una buena causa y ellos se lo agradecerán. Ahora sí, creo que ya están preparados. Con todos ustedes, el Coro Cantatuti. Un aplauso.
del sonido, más allá de la ciencia. Somos la tierra, y uniendo nuestras almas, seremos fuerza. Somos tu voz y tú la nuestra, más allá del sonido, más allá de la ciencia. Somos los mares, somos la tierra, uniendo nuestras almas, seremos fuerza. Muchas gracias al coro, siempre es un placer escucharles. Pues así llegamos ya al final, les agradecemos a todos su asistencia, siempre es un placer volver a encontrarse además presencialmente en estos actos. Damos la enhorabuena de nuevo a los premiados por su compromiso con la responsabilidad social en Aragón. Ahora van a poder degustar un vino aragonés servido por la Fundación Virgen del Puello, que es una institución con atención integral de personas con discapacidad intelectual, y una vez más agradecerles su presencia aquí. Muchas gracias por venir, como decía el vicepresidente. Gracias a todos.